Bueno, tenemos la posibilidad y le agradecemos por el tiempo allí esperando para poder entrevistarlo a Daniel Stecher. Él es el ex jefe de infectología del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires para hablar sobre un tema que por lo menos pone una situación de alerta. Vamos a preguntarle si es una alerta grande, una alerta chica, mediana, sobre el sarampión y los casos que se están dando en algunas provincias. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Un placer saludarte. Aquí Gonzalo y Amanda te saludamos. Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Bien, todo muy bien. Bueno, esta alerta, ¿cómo la podríamos evaluar? ¿Chica, mediana, grande? Como muy grave. Bien, importante entonces. Sí. Sí, la verdad que estamos ante una situación muy complicada por varios aspectos, ¿no? A ver. El primero es que pensemos que el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunas y que está en el mundo en etapa de eliminación. De hecho, desde el año 1998 en Argentina, que fue la última epidemia importante de sarampión, no hemos vuelto a tener casos de sarampión, lo que se denomina autóctono, o sea, sarampión del país. Hemos tenido, sí, casos de lo que se llama sarampión importado, o sea, gente que viene de otros países con sarampión, y merced a un importante trabajo de notificación de casos, de control y de importantes vacunaciones, Argentina logró la certificación de la OPS de eliminación de la circulación del sarampión y la rubiola congénita. Un dato que no todos los países tienen y que Argentina lo ha sostenido a lo largo de los años, merced al trabajo de control de estos brotes que suelen producirse. Lo que tenemos hoy es un brote de características importantes que se originó con una chica que llega a Argentina, originaria, no es originaria porque es argentina, pero bueno, luego un viaje que estuvo en Rusia, varios países más, llega a la Argentina y presenta un cuadro de sarampión, se contagia a la hermana, y como el sarampión es una enfermedad muy contagiosa por vía respiratoria, se contagiaron algunas personas más, algunas del contacto de esta familiar y otras más, no digo cercanas, pero del mismo barrio, de la misma. Esto está generado en la Comuna 14. El problema es que ahora han aparecido, según lo que informa la provincia de Buenos Aires, 2 casos más en la provincia. Es decir, que alguien se ha movido a provincia llevando este sarampión y estamos ante la perspectiva de un aumento de casos. Esta es la situación actual y la verdad que debo decirles que es algo de mucha importancia. Daniel, ¿pensás que hay que potenciar las campañas sobre vacunación, sobre concientización? El otro día hablábamos con una colega tuya y nos resaltaba que a veces no cuidamos lo que no vemos. Entonces, como muchas enfermedades se han podido contener gracias a la tasa de vacunación, quizás uno no valora o no dimensiona la importancia de, también en la adultez, cumplir, ¿no?, con el calendario de vacunación. ¿Qué perspectiva tenés sobre este tema? Las vacunas son probablemente la mejor estrategia preventiva que existe en medicina. Se dice que lo único que logró salvar más vidas que las vacunas es el agua potable. Y esto tiene ejemplos claros. Ustedes nunca vieron viruela, porque la viruela fue erradicada con la vacuna. Polio es hasta hoy un recuerdo de la década del 56 en Argentina, última gran epidemia. Después hubo más casos, pero la gran epidemia fue en el 56. Y todo esto se consigue merced a las coberturas de vacunas. ¿Qué es una cobertura? Es la cantidad de gente que debería vacunarse y se termina vacunando. ¿Qué cobertura se recomienda para que una vacuna sea exitosa? 95%. En el mundo, porque este no es un problema de Argentina solo, en los últimos años han caído estas coberturas de vacuna, merced a múltiples causas que quizá sea un poco largo para esta nota, podemos dejarlo para otro día, pero la realidad es que hay que trabajar en mejorar las coberturas. Porque si yo no tengo buenas coberturas, tengo lo que denomino susceptible, gente que es posible que se infecte, y si se infecta no solo es un problema de él, sino que va a transmitir infección a los demás. Por eso siempre decimos que la vacunación no es un problema individual. Yo puedo no querer vacunarme por el motivo que sea, pero tengo que pensar que estoy afectando al resto de la población si no me vacuno. Por lo tanto, debo cumplir mi obligación ética, que es vacunarme. Las vacunas no solo son efectivas, sino que son seguras. En Argentina tenemos 2 problemas actualmente por los cuales estas vacunas no se estarían aplicando. Uno es que vivimos la época
no digo antivacunas, porque en Argentina muchos antivacunas no hay, de la resistencia a las vacunas, merced a la difusión, sobre todo en redes sociales, de falsos rumores sobre seguridad en vacunas. Todo esto se generó mucho a partir de la pandemia de COVID. La gente empezó a preocuparse de cosas que antes no se preocupaba. Yo cuando iba al colegio me vacunaba, nadie se hubiera ocurrido preocuparse, no vacunarme para polio por la posibilidad que me hiciera mal. Bueno, hoy en día está pasando esto. El segundo problema que tenemos es que la vacunación de un país depende de un programa de inmunización nacional que sí o sí lo debe manejar el Estado. Y en este momento lo que estamos asistiendo es a un desmantelamiento de los programas de vacunación nacional. Ustedes saben que hace poco ha habido despidos en el área de inmunizaciones y posteriormente renuncias por la situación difícil de mantener dentro de ese programa, con lo cual hoy, por ejemplo, los encargados, no hay encargados de vigilancia de sarampión en el Ministerio de Salud, porque no están más. De manera que la situación actual es preocupante porque nos enfrentamos a un brote y no están dadas las condiciones que sí teníamos años antes para enfrentar este brote desde el rol del Estado. Daniel, perdón, pensé que estabas terminando el concepto, pero sabés que este tema que tocaste era justamente una de mis consultas, porque me imagino que para vos, para ustedes en general, debe ser muy difícil sentarse en una mesa familiar, en una mesa con amigos y que te encuentren, y la verdad que yo tengo dudas con la vacuna. Más allá de que no sé si podemos hablar del término antivacuna, que yo creo que existe, no sé, no tenemos las estadísticas exactas, pero es difícil, ¿no? Hoy eso, y sumado a otra herramienta más, que para mí es otro problema, entiendo, y vos me dirás, Daniel, que es el tema de las redes sociales, porque el fomento también viene del continente, del mundo y de aquellas personas que se expresan a través de las redes sociales en contra, obviamente, de la vacuna por los efectos que puede llegar a generar y demás. Digo, ¿cómo han vivido ustedes toda esta transición desde la pandemia hasta ahora, donde se ve otra vez un brote de sarampión, con la importancia que las vacunas merecen, con el descreimiento de muchas personas? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en este sentido? ¿Y cómo hacen para tratar de volver a fomentar fuertemente y que no haya dudas? La posición de la gente ante las vacunas hay que dividirla en dos aspectos. Uno son los antivacunas y otros son los que tienen dudas con las vacunas. Los antivacunas son un tema difícil de entender. Normalmente detrás de una antivacuna siempre hay alguien que lo está generando, o sea, no es una situación accidental, y es muy difícil de combatir porque hasta diría que pasa por lo pasional. O sea, convencer a un hincha de un club que se haga de otro es imposible, por más que yo le demuestre que ese club que quiero que se anote, tiene mejores jugadores, se gana más campeonatos, etcétera. No hay caso, no se puede. Eso es un antivacunas, es una persona que no tiene una racionalidad para oponerse a la vacuna, sino que levanta una idea que probablemente haya leído en alguna red social. Las redes sociales son un problema porque tienen un poder absoluto. De hecho, con las redes sociales hoy se ganan elecciones, como ustedes saben, y ya no importa tanto lo que un candidato diga, sino cuántos likes tiene, y con eso ganamos, no hay ningún problema. Con la salud pasa algo parecido. Hay una explosión de redes sociales y con mucho peso de los influencers, y en general la mayor parte de lo que van a leer ahí no es cierto, o es modificado, o es amplificado. Por otro lado vienen los que tienen dudas con las vacunas. Los que tienen dudas, lo que hay que hacer, y lo hacemos, es explicarle que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces, previenen enfermedades. Por eso los médicos no han visto más viruela. Hay que explicarle a los médicos jóvenes lo que es un sarampión, lamentablemente lo van a ver ahora. Y que las vacunas son seguras, que los eventos adversos que existen, porque las vacunas son fármacos y los fármacos tienen eventos adversos, son en general muy pocos y de muy poca seriedad y no interfieren con la salud ni la vida de la gente. Lamentablemente, cada vez que alguien ve un evento adverso, lo pone en una red y nadie se quiere vacunar. Esto no es así. De ninguna manera tenemos que creer que las vacunas son inseguras, mucho menos pensar que son experimentos, como se dijo por ahí. Nadie experimenta con seres humanos. Cuando una vacuna se utiliza en un ser humano, ya ha pasado todas las pruebas que hacen que se pueda utilizar. Lo que hay que hacer es vigilar la seguridad para estar convencidos que no aparezca nada nuevo. Pero el mensaje sería, lo peor que uno puede hacer hoy en una situación como esta es no vacunarse. Sarampión es una vacuna que requiere 2 dosis, una al año de vida y otra después de los 4 años. Todo el mundo debería tener esas 2 dosis dadas. Aquellos que no tengan ninguna tienen que darse las 2 y los que tengan una darse la segunda que falta. Esta es la única manera
de controlar el brote de sarampión y mantener al país libre de sarampión. Entonces esto es fundamental, revisar los carnets de vacunación y concurrir a los sitios de vacunación para solicitar la vacuna. Esta vacuna no requiere orden de vacunación, es una vacuna de calendario nacional de vacunación. Ese es un dato importante. Y las únicas personas que no deben vacunarse son las embarazadas y aquellos que tengan enfermedades con depresión inmunológica, como cáncer, etcétera, que son muy pocas. Daniel, clarísimo, clarísimo. Gracias por estos minutos con nosotros y reforzamos la importancia de la vacunación. Es una responsabilidad que ya ahí cada uno tiene que asumir para poder evitar la propagación de este tipo de enfermedades. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.